Bueno, pues muchas gracias, Alfredo, por la invitación. O sea, al menos tenemos la manera, aunque sea de esta forma, de comunicarnos y de mantenernos un poquito activos. Y de lo que yo voy a hablar son de propiedades electrónicas de dióxido de titanio con impurezas. Y el título de la charla sería Un modelo simple para remediar las propiedades del volumen. Este es un trabajo que forma parte de la tesis de doctorado de Rodrigo Aguilera del Toro. El trabajo también se hace en colaboración con el doctor Eugenio Vogel de la Universidad de Temuco, Universidad de la Frontera en Temuco, y un colaborador. Y lo que tenemos en la pantalla en este momento sería algo así como una especie de abstract gráfico. En la parte izquierda de la pantalla, tenemos el dióxido de titanio con una impureza representada por un átomo de color azul, y ese sería el sistema real, o bien, por así decirlo, sería el toro verdadero. Y en la parte de la derecha tenemos el sistema que estamos utilizando como modelo para remediar el comportamiento del dióxido de titanio en impurezas. Y lo que tendríamos en nuestro abstract gráfico sería un toro minimalista, ¿no? Es la mínima representación que podemos tener para decir que estamos hablando de un toro. Es importante resaltar que ambos entornos son iguales. De hecho, para mi sistema de tamaño finito, el entorno más parecido al volumen es justamente en donde estamos acomodando la impureza. Bueno, entonces, donde Rodrigo terminó su doctorado en Potosí, y el Donostia Institute Physics Center de la Universidad del País Vasco, que es donde normalmente estoy todos los veranos hasta hace poco, y esperemos poder volver dentro de pronto. Lo que está aquí es más o menos una fotografía de las instituciones que están involucradas. En la parte inferior izquierda, el Instituto de Física; en la parte superior derecha, la Facultad de Ciencias en Valladolid; después el Departamento de Ingeniería en la Universidad de la Frontera; y posteriormente parte de las instalaciones de la Universidad del País Vasco. La manera en la que está organizada mi plática es: primero voy a hablar una pequeña introducción, después les voy a mostrar un poquito las armas, después voy a hablar acerca de las propiedades electrónicas y geométricas, y si queda un poquito de tiempo voy a hablar acerca de las conclusiones y trabajo futuro. Bueno, ¿por qué dióxido de titanio? Probablemente uno de los materiales más comercializados a escala global es el óxido de titanio. El óxido de titanio tiene una gran cantidad de aplicaciones. Tenemos aplicaciones en la industria de alimentos, en la industria cosmética, en aplicaciones también fotocatalíticas y electrónicas. Como para que tengan idea de cuál es la exposición que tenemos nosotros al dióxido de titanio, el color blanco, ese prácticamente impoluto que vemos en los yogures, es debido básicamente al dióxido de titanio, ¿no? La lichera también tiene dióxido de titanio para tener ese color. La pasta de dientes y algunas cremas tienen dióxido de titanio. Y entonces, en realidad, tenemos una exposición increíble al dióxido de titanio. Hay otras aplicaciones, no solamente desde el punto de vista de la cosmética y de repostería, sino también hay aplicaciones del dióxido de titanio en lo que se conoce como cementos inteligentes. Hay cementos a los cuales se les pone un conjunto de nanopartículas de dióxido de titanio, y lo que se logra es tener cementos autolimpiables. Y lo que tenemos aquí es una iglesia que se encuentra en San Sebastián, y podemos ver de paredes blancas, y esta iglesia tiene la característica de que toda la contaminación atmosférica, polución y partículas que hay en el medio ambiente que lo contaminan, se fragmentan, se van degradando debido a procesos fotocatalíticos. Entonces, hay una gran cantidad de aplicaciones para el dióxido de titanio.
Lo único malo que tiene el dióxido de titanio es que para las actividades que realizamos en la Tierra, aproximadamente menos del 10% de la luz que recibimos del Sol es de longitud suficientemente grande como para activarlo de manera fotocatalítica, ¿no? Entonces, una de las ideas de este trabajo es cómo reducir el gap que tiene el dióxido de titanio en la fase volumétrica. En cuanto a las fases volumétricas, el dióxido de titanio prácticamente se puede encontrar en 5 estructuras que son las más comunes. Aquí únicamente presento 3. La fase anatásica en la parte izquierda, la fase rutílica en la parte central y la parte browskita. Y todas estas son con características cúbicas, ¿no? Ahora, en el caso de dióxido de titanio, en el caso de nanosistemas o de nanopartículas, la fase fundamental, o sea, la fase que domina en este tipo de estructuras es la fase anatásica. Y lo que represento aquí, o lo que tenemos, déjenme ver si lo estabilizo, lo que tenemos en la pantalla es fundamentalmente la estructura de la celda convencional de dióxido de titanio, ¿no? Ahora, como les dije, en la escala nano es fundamentalmente la que se observa con más frecuencia, ¿no? Ahora, uno de los problemas que tiene el dióxido de titanio, ay, se me olvidaba, las donitas, si a algunos de ustedes les gustan las donitas Bimbo, las glaseadas, están comiendo dióxido. Generalmente el dióxido de titanio son los filtros solares, este tipo de cremas bloqueadoras que utilizamos para no recibir quemaduras por la exposición al sol. Bueno, básicamente son filtros de dióxido de titanio. Y como consecuencia del abuso del dióxido de titanio, porque generalmente las madres tienen la costumbre de llenar a los hijos de dióxido de titanio, salen del agua y los vuelven a llenar. Entonces, uno de los problemas es que el dióxido de titanio ya ha llegado a la cadena alimenticia y de hecho hay estudios que muestran que el dióxido de titanio se puede encontrar presente en algunos de los peces que comemos o en algunos de los mariscos que nos llevamos a la boca. Uno de los pequeños problemas es que el dióxido de titanio ha sido sugerido como detonante de procesos que pueden originar el cáncer en el cuerpo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo en este trabajo es fundamentalmente hacia la parte del control del gap que se presenta en el dióxido de titanio, porque el dióxido de titanio es uno de los materiales aislantes que tiene un gap considerablemente grande. Tiene un gap del orden de 3.2 en la fase anatasa y en la fase rutílica. Y la idea que nosotros tenemos es tratar de controlar el tamaño del gap que tiene el dióxido de titanio mediante la impurificación. Bueno, ¿cuál es el armamento que vamos a utilizar para estudiar nuestro sistema? Bueno, el armamento que vamos a utilizar fundamentalmente es el código de distribución gratuita español, denominado Siesta, y lo que vamos a hacer son cálculos de pseudopotenciales. Vamos a usar cálculos de pseudopotenciales. El funcional que vamos a utilizar para nuestros cálculos es a nivel de PBE y las configuraciones electrónicas que vamos a tomar para el oxígeno y para el titanio son las que se muestran en la pantalla. Para el oxígeno, 2S2, 2P4 y para el titanio vamos a utilizar 4S2, 3P6 y 3S2. Nuestro cálculo, hemos incluido correcciones de Core no lineales, es un cálculo a nivel de doble Z, doble polarizado. Los criterios que vamos a utilizar para la convergencia en la energía a estructura fija es un milielectronvolt. Es decir, cuando el ciclo iterativo en energía difiera en la matriz de densidad entre la entrada y la salida
1 milielectronvolt, voy a suponer que está convergido electrónicamente, y para las partes de fuerza, para saber cuándo hemos alcanzado el equilibrio o el estado de mínima energía, va a ser cuando tengamos una fuerza de 6 milielectronvolt por Armstrong. Sabemos que todos los cálculos de estructura electrónica requieren de una temperatura electrónica que no es otra cosa más que un ensanchamiento en las deltas que vamos a usar. Vamos a usar un ensanchamiento de 25 milielectronvolts. Acomodamos a nuestros cúmulos de tamaño finito en cajas suficientemente grandes como para que no se vean las imágenes, y vamos a considerar únicamente el punto gamma para la integración en las zonas de Brillouin. Entonces, el cúmulo en particular al que le voy a poner las impurezas es un cúmulo que tiene una simetría tetraédrica. En la parte superior central les muestro la forma del tetraedro, y en la parte izquierda está la forma en la que se ve el cúmulo. En la parte derecha es una vista lateral del mismo cúmulo, y como les dije anteriormente, vamos a acomodar impurezas en el punto de color azul donde normalmente se tenía un átomo de titanio, y las impurezas van a ser acomodadas ahí. ¿Por qué se acomodan ahí? Se acomodan ahí porque es el punto que se parece más físicamente a la configuración que al cúmulo de dióxido de titanio. En la parte derecha tenemos cuando se pone en una matriz de el modelo real, el sistema real, y el modelo que nosotros tenemos se parece prácticamente bastante. La única diferencia es que tiene un oxígeno menos alrededor de la impureza. Entonces, vamos a utilizar esto para tratar de remediar las propiedades del volumen. Podemos hacer cálculos de volumen, se podrían hacer cálculos de volumen, pero tienen una dificultad de la cual les voy a hablar a continuación. Bueno, miren, por ejemplo, aquí está la estructura que tendría el dióxido de titanio en la fase volumétrica, y en el centro es justamente donde estamos acomodando nosotros nuestra impureza. Y como pueden ver, ese sitio se parece bastante, este sitio se parece bastante a este. Entonces, de alguna manera esperamos que las características fundamentales estén remediadas por nuestro modelo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí hay que tener en cuenta un warning, ¿no? Una advertencia. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de remediar sistemas infinitos mediante cúmulos de tamaño finito. Esto se parece mucho a lo que hacíamos cuando no teníamos cálculos de DFT y cuando el cálculo era menos democrático desde el punto de vista que no teníamos computadoras tan poderosas como los hoy, puesto que realmente hace 30 años el poder de cómputo que teníamos era comparable al de una laptop. Bueno, lo que teníamos o lo que hacíamos anteriormente es agarrábamos una parte finita del sistema, la representábamos muy bien y posteriormente saturábamos con algo que llamábamos la red de Bethe, o bien, si queríamos considerar la posibilidad de que hubiera trayectorias cerradas en el sólido, utilizábamos una cosa que se llamaba cactus de Husimi, ¿no? Y que era una representación del sistema real en el centro, digamos el cuadro, y después saturaba uno con sistemas que de alguna manera tendrían un poquito de características fractales. Entonces, estamos usando un sistema de tamaño finito, un cúmulo con pocos átomos, para tratar de remediar las propiedades volumétricas del dióxido de titanio. Entonces, queremos con este sistema, con este cúmulo de tamaño finito, remediar las propiedades de un sistema periódico como el que se está presentando en la pantalla en este momento. Ahora, ventajas que tiene el cálculo con un cúmulo como este. Bueno, primero,
voy a ver qué es lo que pasa cuando yo caracterizo al sistema volumétrico a nivel de PBE con condiciones periódicas. Agarren este sistema, pongan condiciones periódicas, puntos CAS y calculen la densidad de estados, pero a nivel de PBE. Cuando hacen ustedes esto, el gap que les queda un gap muy pequeño. Les queda un sistema que tiene un gap de 1.75 electronvolts, que es prácticamente la mitad de lo que tiene el sistema real. Y lo que la gente ha hecho es introducir términos adicionales y de esta manera realiza cálculos de GGA más U o LDA más U o utiliza potenciales híbridos para tratar de que la densidad de estados calculada tenga el mismo valor que se observa experimentalmente, que es aproximadamente 3.2 Armstrongs. Y de esta manera, fíjense, pueden corregir el gap que tiene el sistema. Observen ustedes el cálculo a nivel PBE en la densidad de estados para la fase rutílica. La línea de color negro les da un gap que tiene del orden de 1.75 y la forma de corregir esto para que tenga un gap similar al experimental es utilizar potenciales híbridos o utilizar un término de Hartree-Fock en el GGA o en el LDA. Y de esa manera se corrige el gap del sistema. De esa manera pueden tener una representación. Por otro lado, en mi modalidad de agregar términos adicionales en el funcional, este gap de manera accidental, si quieren ustedes, tiene un valor muy similar al que tiene el gap en el sistema real. Es por eso que lo utilizamos como volumen. De alguna manera podemos decir que tenemos la representación mínima o los elementos mínimos para poder describir las propiedades del dióxido de titanio con impurezas. Pues, esto, en la representación de Picasso, sería un toro minimalista, ¿no? Lo menos que tenemos que tener para que digamos que tenemos un toro. Bueno, entonces, voy a empezar primero con las propiedades de energía. Lo que tengo aquí representado es justamente la energía de estabilidad del cúmulo. La línea de color azul representa la energía que tiene el sistema, la energía de enlace cuando no hay impurezas, o podemos decir cuando la impureza es un titanio en una matriz de titanio. La línea de referencia va a ser justamente la línea de color azul. Y lo que tengo yo aquí son 5 series de impurezas que hemos estado metiendo en el sistema. Son las impurezas de izquierda a derecha, la impureza de tipo 2P, que va desde boro hasta flúor, impurezas de tipo 3SP, que van de aluminio a cloro, y luego la de los metales de transición 3D al centro, 4D a la derecha, y luego más a la derecha, la 5D. Y observen ustedes que cuando se sustituye o cuando se pone una impureza en el sistema es menos estable. Cualquier impureza que ustedes vayan a poner, el sistema va a ser menos y menos estable. Y va a ser mucho menos estable cuanto más grande sea el peso atómico de la impureza que están ustedes poniendo. Vean que dentro de cada una de las series están en orden creciente del número atómico. Y por estar en orden creciente del número atómico, siempre los elementos con el número atómico más grande van a ser los más inestables, o sea, cambiamos la estabilidad. Ahora, estamos poniendo una impureza en un sitio donde normalmente había un átomo de titanio. En el sitio de color azul normalmente había un átomo de titanio y estamos poniendo una impureza de carácter metálico o no metálico, depende del grupo de la tabla periódica que estemos usando. Obviamente, los átomos tienen distinto tamaño conforme nos movemos
en la tabla periódica, y es por eso que cuando graficamos la distancia media entre la impureza y el oxígeno, que es lo que tenemos aquí representado, podemos ver que hay un encogimiento, se encogen para átomos del tipo SP, 2SP y 3SP en la parte inferior izquierda. El tamaño medio es más pequeño y observen que también hemos puesto una línea de color azul para hablar de la referencia cuando no hay impureza. Y observen que los que menos contracción tienen son los elementos metálicos, y los elementos metálicos tienen contracciones que son ligeramente pequeñas, ligeramente por debajo de la línea azul o ligeramente por arriba de la línea azul. Y podemos ver que la dependencia cambia en los elementos ligeros. Se tiene una forma de V, la línea, o sea, la dependencia es una forma de V, y para los elementos metálicos tenemos aproximadamente una forma de una N, ¿no? Cuando nos movemos en la tabla periódica. Ahora, podemos también caracterizar desde el punto de vista geométrico al cúmulo, y para caracterizarlo desde el punto de vista geométrico vamos a calcular la distancia, estas dos distancias que he llamado D2 y D3, que es la distancia entre el titanio en un vértice y la impureza en el centro, y la impureza en el centro y el titanio en el otro vértice. Acuérdense que nuestros cúmulos, por tener simetría tetraedral, estos que tenemos aquí, el tetraedro. Y podemos calcular como parámetro de formación la distancia. Podemos ver que en el caso de elementos ligeros, como corresponden a la serie 2SP y 3SP, las distancias son considerablemente grandes, lo cual quiere decir que cuando introducimos una impureza justamente en el medio, entre dos puntas, el cúmulo se va a deformar considerablemente. De alguna manera podemos pensar que cuando se pone una impureza es como si tuviéramos las alas de una mariposa con las alas bastante abiertas. Entonces, generalmente son las impurezas no metálicas las que producen deformaciones mucho más grandes en el cúmulo, lo deforman. Y esto nos está indicando que probablemente introducir impurezas no metálicas en este sistema y producir deformaciones muy grandes en la estructura puede ser que no sea un buen modelo para remediar impurezas en el volumen. Pero en el caso de impurezas metálicas como la 3D, la 4D en el centro o la 5D que tienen deformaciones pequeñas, quiere decir que nuestro modelo probablemente va a ser transportable a el volumen. Bueno, si medimos nosotros el cociente, fíjense, ahora voy a introducir un parámetro de deformación y va a ser la distancia entre vértice y vértice, que aquí tengo como D1, dividida entre la suma de la distancia del vértice al centro y del centro al vértice. Cuando esta cantidad sea similar a la que se tiene para el cúmulo cuando no hay impureza, cuando esta cantidad sea cerca de la unidad, todos mis resultados van a ser transportables a propiedades de volumen. Si el parámetro tiene valores, si este cociente que tenemos aquí tiene valores que estén por encima o por debajo de la unidad en valores muy grandes o muy pequeños, no van a ser transferibles mis resultados. Entonces, en esta tabla tengo de nuevo mis 5 series. Las dos de arriba son los no metálicos, 2SP y 3SP, y podemos ver que las deformaciones son bastante alejadas de la unidad. Entonces, mis resultados para impurezas no metálicas no van a ser comparables a las del volumen para la serie 2SP
y para la serie 3SP. Pero en los otros vemos que este cociente, en los otros vemos que este cociente es muy cercano a el valor que tiene cuando está titanio. El valor de referencia va a ser 0.957 y vemos que las impurezas metálicas tienen valores muy similares, lo cual quiere decir que todos mis cálculos van a ser extrapolables al volumen cuando la impureza sea 3D, 4D o 5D. Bueno, me voy a ir a las propiedades que tiene el sistema cuando es impurificado. Dióxido de titanio en general es magnético, pero cuando metemos una impureza, debido a que el número de electrones es completamente diferente, hay una redistribución de las poblaciones electrónicas y esto origina la aparición del magnetismo. Y lo que tenemos en la gráfica es el magnetismo total en la parte más izquierda y por debajo tenemos las series 2SP y 3SP, en donde podemos ver que hay efectos par-impar, o sea, es magnético, no es magnético, sube y baja, dependiendo del número de electrones que hay en las bandas o en los estados electrónicos. Y después tenemos tres piquitos que corresponden a la aparición de magnetismo como consecuencia de las impurezas que metimos. Y obviamente los más magnéticos van a ser los de la serie 3D, en donde hay magnetismo de manera espontánea, en volumen. Después la serie 4D, los que son marginalmente magnéticos, y luego la 5D. Pero también tenemos unos puntitos de color azul. Y esos puntitos de color azul nos están dando el valor del magnetismo en la impureza, mientras que los circulitos abiertos nos dan el valor del magnetismo total. Y podemos ver que en todos los casos la impureza está acoplada de manera que su spin apunta en la misma dirección que la matriz del dióxido de titanio. El único que no tiene ese comportamiento es el cromo. En el cromo, el puntito azul está por encima del puntito abierto, lo cual quiere decir que allí el acoplamiento es antiparalelo o antiferromagnético. Ahora, podemos preguntarnos qué es lo que pasa desde el punto de vista físico cuando metemos una impureza. Estamos hablando de la parte derecha. En la parte superior tenemos la densidad de estados del sistema puro y lo que sucede cuando metemos una impureza, hay dos cosas. Estamos introduciendo estados en el interior de la banda y no solamente estamos introduciendo estados en el interior de la banda, sino que estamos originando un corrimiento entre las dos bandas, por lo tanto aparece magnetismo y al introducir estados también en el interior de la banda, vamos a estar controlando el gap del sistema, ¿no? Que es una de las cosas que a nosotros nos interesa. Nos interesaría poder entonar el valor de gap del dióxido de titanio para que fuera más aprovechable la luz que proviene del sol para procesos fotocatalíticos. Ahora, otra de las cosas que va a suceder cuando nosotros metemos una impureza, como está ilustrado aquí pictóricamente, estamos metiendo una impureza en el centro entre dos vértices del tetraedro, lo que va a originar es una redistribución de carga, va a haber una transferencia de carga. La línea horizontal de color azul en la parte izquierda representa la carga que hay en el sitio de titanio. Y lo que tenemos en estas 5 series es cómo se modifica la carga. Podemos ver que los que modifican más la carga son las impurezas no metálicas, las 2SP y las 3SP, y las impurezas metálicas modifican un poco, pero no tanto. Ahora, es importante resaltar que el cúmulo de dióxido de titanio que nosotros tenemos es no polar, lo cual quiere decir que los centros de carga positivos y negativos coinciden.
Y cuando introducimos una impureza, estamos cambiando la posición de los centros de carga y por lo tanto aparece, perdón, aparece un dipolo. Y es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos justamente, un segundo, se me movió esto. Es lo que tenemos justamente aquí. Cuando no hay impureza, el dipolo eléctrico prácticamente es cero, y cuando metemos una impureza, el momento dipolar eléctrico del cúmulo cambia mucho. Y las que más cambian el momento dipolar, las impurezas no metálicas. Una de las ventajas que tiene el tener un cúmulo con un momento dipolar eléctrico es que de alguna manera lo podemos mover en el interior del sistema. Bueno, vamos a otra propiedad que es prácticamente la que a nosotros nos interesa más. El gap HOMO-LUMO en el sistema, ¿no? Quiero saber cómo cambia el gap HOMO-LUMO en el sistema. Y fíjense, tengo mis 5 series que he tenido todo el tiempo, o sea, perdón, se me salió esto. Tengo mis 5 series que he tenido todo el tiempo y en la parte superior tengo una representación gráfica del cúmulo que tiene una forma tetraédrica y observen que estas series para el gap HOMO-LUMO tienen más o menos la forma del latido del corazón, ¿no? O sea, tienen baja, sube y luego se estabiliza. Entonces, fíjense, la serie 3D, 4D y 5D, que son las metálicas, tienen este comportamiento. Los círculos abiertos representan justamente el valor del gap HOMO-LUMO. Y en el caso de las impurezas no metálicas, tienen comportamientos que son complicados de predecir, pero podemos ver que prácticamente son efectos par impar. Es importante notar que en el caso de la 3D tengo unos puntitos de color azul. Estos puntitos de color azul corresponden a otro cálculo que realizamos. En lugar de tener un cúmulo tetraédrico con 10 titanios y 20 oxígenos, tenemos un cúmulo tetraédrico con 20 titanios y 40 oxígenos. Es decir, un cúmulo que es del doble de tamaño, el doble de átomos, que también justamente resulta que el estado de menor energía, como en el caso anterior, tiene simetría tetraédrica. Y observen, pudiera uno pensar que tener una impureza en un lugar donde tenemos 9 titanios, más bien se trataría de una aleación. Pero sin embargo, cuando cambiamos el tamaño del sistema y lo hacemos al doble de grande, podemos ver que el comportamiento que tienen los puntos azules es prácticamente el mismo, lo cual nos da confianza para asegurar que nuestro sistema tiene características volumétricas. Otra de las cosas que es importante en este tipo de sistemas es la posición del nivel de Fermi. Hay cálculos de hace aproximadamente 20 años en donde decían que cuando tú metes una impureza en dióxido de titanio, el nivel de Fermi se va a hacer más profundo conforme más grande sea el peso atómico de la impureza. Y lo que nosotros observamos es que esas observaciones son correctas, pero solamente para la serie 4D y 5D, cuando el magnetismo ya no juega papeles importantes, puesto que en la serie 3D el comportamiento no es monótono decreciente, sino tiene una forma parabólica. ¿Por qué es que fallan estos cálculos? Estos cálculos o estas predicciones teóricas de antes fallan fundamentalmente porque son cálculos en donde no tomaron en cuenta la naturaleza posible del magnetismo en los sistemas. Entonces, para tener el comportamiento correcto del nivel de Fermi, hay que tomar en cuenta el carácter magnético del sistema. Bueno, aquí esto me lo voy a brincar, puesto que realmente era ilustrar que la dependencia, o sea, la dependencia de qué tan grande es el gap HOMO-LUMO,
dentro de una serie es compleja, porque dentro de la misma serie puede tener distintos valores. O sea, es complicado realmente saber cuál es el valor del gap. O sea, resulta difícil una predicción. Realmente lo que se tiene que hacer es el cálculo, ver las densidades de estados, las poblaciones y calcular realmente dónde está el gap. Finalmente, si en lugar de una impureza ponemos una vacancia, desde el punto de vista experimental, se puede tener titanio y meter un... Y lo que se obtiene experimentalmente, lo que han observado, es que aparece un estado localizado por debajo de la banda de conducción. Y cuando nosotros introducimos una vacancia en nuestro sistema, nuestra densidad de estados predice justamente la aparición de un estado localizado en una posición muy similar a la que predice el experimento y con una población de ocupación también muy similar a la que predice el experimento. Bueno, se nos preguntó cuando mandamos el artículo que por qué no introducíamos un término de Hartree-Fock para corregir el gap, pero nuestro cúmulo de manera natural ya da el gap correcto que tiene el sistema experimental. Entonces, tuvimos que hacer una serie de cálculos adicionales con otros funcionales para convencer al árbitro de que realmente nosotros no necesitábamos hacer ese tipo de cosas. Bueno, me voy a ir a las conclusiones y las conclusiones son las siguientes. La introducción de una impureza en una matriz de dióxido de titanio, lo único que hace es desestabilizarla. Si el sistema es dopado, el sistema va a ser menos estable. Cualquier impureza que tengan ustedes en el sistema lo va a hacer menos estable. La distancia entre la impureza y el oxígeno en general tiene una dependencia como la que se presenta aquí. Conforme aumenta el número atómico, se encoge menos la distancia entre el oxígeno y la impureza. El magnetismo, en general, el magnetismo siempre está acoplada a la impureza de forma que los espines son paralelos con respecto de la matriz, los dos apuntan en la misma dirección. El único caso que es diferente es el del cromo. El cromo se acopla de manera antiparalela, las flechas estarían en sentidos opuestos. La introducción de una impureza cambia los centros de carga y origina la aparición de un dipolo eléctrico. Y nuestros cálculos mostraron que son muy similares para un sistema de 20 titanios y 40 oxígenos que el de 10 titanios y 20 oxígenos, lo cual quiere decir que sí son más o menos trasladables al volumen, que no son efectos de tamaño, los comportamientos son más o menos parecidos. El gap homolumo entre la banda de valencia y de conducción, tiene más o menos la forma del latido del corazón, y nuestro cálculo logra predecir el estado localizado que se obtiene cerca de la superficie cuando la impureza es justamente una vacancia, y la posición del nivel de Fermi en general para la serie 3D, cuando el magnetismo es importante, tiene una forma parabólica, y si no hay magnetismo, lo que se tiene es fundamentalmente una dependencia monótona, y el estado va a ser más profundo cuanto más grande sea el número atómico. Otras cosas que estamos calculando son cúmulos bimetálicos, en este caso un cúmulo bimetálico de oro con platino sobre un alambre de dióxido de titanio. Ese es un trabajo que estamos
ahorita en el tintero. Y también estamos estudiando la absorción de cúmulos de dióxido de titanio en sustratos varios. En este caso se está ilustrando sobre grafeno, pero también lo tenemos absorbido sobre de oro y sobre de plata. Y otra cosa que también nos gustaría hacer es construir sólidos de dióxido de titanio mediante la superposición de cúmulos de tamaño finito. Y aquí voy a parar y me gustaría, si tienen alguna pregunta, comentario o observación. ¿Me escuchas, Alfredo? Sí, ¿Alfredo? bueno, hola, ¿qué tal? Sí. Buenas. Muy buena Buenas. presentación. Yo tengo dos preguntas. Gracias. Sí, Ajá. la primera es, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿cómo puedo decirlo? ¿Qué tanto necesito en la energía de Van Gogh para poder activar mi fotocatalizador, por así decirlo, con luz blanca? Bueno, mira, fundamentalmente en el caso de dióxido de titanio, del espectro electromagnético que recibimos del Sol en la Tierra, únicamente entre el 7 y el 10% tiene la suficiente energía para activarlo. Ok. Y es justamente porque el gap del dióxido de titanio es muy grande, es del orden de 3,3. Entonces, de lo que se trata es de bajar ese gap a tratar de aprovechar más parte del espectro electromagnético que recibimos del Sol. Ok, entonces, más que hacerlo más pequeño, es como ajustarlo, ¿verdad? Donde, Entonarlo, ¿no? Sí, trataría uno de entonarlo un poquitín, metiendo impurezas, ¿no? muy bien. Ok, bueno, y mi otra pregunta sería, eh, las impurezas que uno le mete, las mete posicionándolas o son, o sea, o se posicionan de acuerdo a las interacciones que tiene con este catalizador, por ejemplo. Bueno, mira, en el caso de nosotros, las impurezas las acomodamos en el sitio que más se parece al entorno volumétrico. O Ok, sea, el entorno volumétrico dice que el titanio está rodeado de 6 oxígenos. Y en el sistema que yo tengo, que es un sistema de tamaño finito, el sitio que tiene más oxígenos es uno que tiene 5 oxígenos, que es justo el que está en la mitad de las aristas. Y es ahí donde nosotros lo metemos. O sea, pero lo metemos ahí porque es justamente el sitio que más se parece al entorno volumétrico. ok, ok. Muchas gracias. Sí, muy Gracias. buena presentación. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Adelante. Bueno, si no hay preguntas, yo voy a hacer una. Es con respecto a los estados que encuentran cuando meten impurezas. Ajá. Yo puedo pensar que si hay un estado que se genera ahí entre la banda de valencia, banda de conducción, es que viene de niveles electrónicos de la impureza que no se combinan, no se mezclan con los de los demás átomos, ¿no? Ajá, sí, Es, básicamente, mira, eso es más o menos lo que está representado ahorita, ¿no? uh-huh. Son como estados, son como estados medio localizados que aunque hay un mezclado, pero no cae dentro de la misma región de la banda de valencia o de la banda de conducción. Y por tener distinto número de electrones, la contabilidad de hasta dónde llegaría el nivel de Fermi, pues va a cambiar. Muy bien. La otra es que los de la serie que decía cuando están carbonos, están boro,
Eso sí forman enlaces, digamos, tipo covalente, mientras que los metales pues no forman esos enlaces y se ve mucho la diferencia, ¿no? Uno pensaría más Bueno, en términos como de los radios atómicos, pero no está relacionado con eso, más bien es con la capacidad para transferir carga. en general, sí, fíjate, porque los que más transfieren carga, donde se observa la transferencia de carga más fuerte es justamente en los no metálicos. Y en particular, a ver, déjame ver si te lo encuentro. En particular, fíjate que son los que están, son los no metálicos y en particular los que están al final de la serie. Los más electronegativos son los que originan las transferencias de carga más grandes, ¿no? Por ejemplo, el flúor, el boro, el azufre, son los que originan transferencias de carga muy grandes o más grandes con respecto de la línea de referencia, que es la línea de color azul, y esto a su vez origina también que aparezca un dipolo eléctrico. Bueno, A ver, sí, ya me escucha, ¿verdad? sí. Sí, eso es lo que está generando este efecto, ¿verdad? Porque los enlaces es diferente y Y en general, es como metal por metal, lo mejor, ¿no? sí, o sea, digamos, si tú sustituyes el titanio con un metal, bueno, pues tienes modificaciones, pero no son sustancialmente tan grandes como las de introducir un no metal, ¿no? Y que tienen que ver justamente con la población electrónica que hay en los no metales y en los metales también. Bueno, Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. ok. Mi pregunta esta es, ¿por qué si con siesta puedo hacer un cálculo cristalino periódico, por qué terminan utilizando una aproximación de clúster? Bueno, mira, en siesta, para poder reproducir el gap, te tienes que ir a una implementación de LDA más U o GGA más U. O si utilizas algún otro código, tienes que usar funcionales híbridos. Y los funcionales híbridos son más costosos en tiempo de cómputo. O sea, y donde fundamentalmente lo que importa es que el sistema modelo tenga un gap parecido al sistema real. Porque si tú haces un cálculo de volumen, te va a dar, fíjate, la línea de color negro te va a dar un gap que es la mitad de lo que debería de ser. Entonces, pero tienes que usar un funcional híbrido. Y eso es costoso desde el punto de vista de cómputo. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, vamos a aprovechar el hecho de que el cúmulo que yo tengo ajusta, aunque sea de manera accidental, el valor experimental. Muy bien, pero de hecho, digamos, yo he hecho cálculos en sistemas periódicos, lo calculo con PBE, GGA, lo optimizo y ya lo optimizado le hago single point con un híbrido y de todos modos sí se ajusta mejor el band gap al experimental. Sí, lo pudieras hacer. Lo que pasa es que cuando tú haces el híbrido, lo correcto sería tener que volver a dejarlo relajar. O sea, porque no es una garantía que la estructura se va a conservar. O sea, porque tu funcional es distinto. Sí, 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 estoy de acuerdo con eso, pero sería que no me salgo de una aproximación periódica. Sí, bueno, eso es cierto, ¿eh? O sea, ahí sigues estando en un cálculo periódico. Por eso te digo, lo que nosotros pretendíamos eran dos cosas, o sea,
estudiar el efecto de las impurezas en sistemas de tamaño finito, y cuando se trata de estos sistemas de tamaño finito, ¿en qué casos los resultados son exportables a un sistema volumétrico? Porque los resultados que nosotros presentamos son completamente válidos si el sistema es de tamaño finito. Y serán un remedio del sistema real cuando se comparen con un sistema periódico. Aunque en sí, la actualidad... efectivamente, o sea, si tú tienes el suficiente poder de cómputo para hacer un cálculo híbrido, pues lo hace uno, ¿no? O sea, pero nosotros cuando hicimos esto no teníamos o no tenemos suficiente poder de cómputo como para arriesgarnos a hacer un cálculo periódico. O sea, porque cálculos periódicos, bueno, los hemos hecho, lo voy a mencionar muy brevemente, y lo hemos hecho de la siguiente manera. Agarramos 2 cúmulos de dióxido de titanio, los acomodamos en un sistema cristalino, en una red de Bravais, optimizamos y podemos formar sólidos. Y haciendo eso, podemos formar la fase anatasa o la fase rutílica, pero podemos hacer muchos sólidos, o sea, podríamos hacer nanoingeniería agarrando sistemas de tamaño finito y acomodando esto como si fuera base atómica en cada una de las 14 redes de Bravais y formar sólidos de dióxido de titanio que puedan tener morfologías controlables. Por ejemplo, podemos controlar el tamaño del poro, y todo esto está hecho con condiciones periódicas, pero sin un funcional híbrido. Y aquí lo que uno podría hacer es agarrar esto, y ahora sí podría uno hacer single points y ver qué tanto se modifica el gap, ¿no? Pero cálculos periódicos los hemos hecho, pero en este caso nuestra intención era más ver hasta dónde puedes llevar este modelo para obtener información volumétrica sin hacer cálculos periódicos. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Tengo aquí una pregunta en el chat. Dice, ajá, ¿qué significaría que el cromo tiene momento magnético contrario al arreglo? ¿Se ha encontrado una predicción teórica para ello? Mira, a mí se me hace curioso, o sea, se me hace curioso porque cromo es un material muy complicado. Cromo es un material muy complicado y justamente porque está a la mitad de la tabla periódica. De hecho, cromo, molibdeno y tuxteno son muy complicados justamente por el hecho de que están a la mitad de la tabla periódica. Ni están completamente llenos, ni están completamente vacíos. Y es este carácter de tener la banda medio llena lo que origina que el acoplamiento sea antiferromagnético. De hecho, si no mal recuerdo, son los que vienen en los libros de texto que son los más complicados, ¿verdad? O sea, bueno, lo complicados son cromo, manganeso, tuxteno y molibdeno. O sea, inclusive porque tienen celdas convencionales muy grandes. O sea, tienen grupos atómicos, los grupos atómicos son muy grandes. Sí, tienen baja simetría, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor Faustino Aguilera? Creo que no hay nadie que tenga una pregunta. Vale, pues les agradezco mucho la invitación y muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar la invitación, con complicaciones y todo, pero bueno, ya estuvimos.
Ya estuvimos aquí, Bueno,